de los influencers. La pregunta problemática fue en principio si estábamos a favor o en contra de que sea regulada las publicaciones o lo que los influencers suban, hagan y recomienden en redes sociales. El debate comenzará con la introducción, que es esta, luego se irán a los puntos, que es a favor o en contra, y ustedes, el público, podrán hacer preguntas, sugerencias o resolver inquietudes preguntándole a los líderes de estos grupos, los cuales estos son a favor de que las publicaciones de los influencers sean reguladas y en contra de que las publicaciones de los influencers no sean reguladas. Entonces, para comenzar, vamos a ir con el grupo a favor, el cual nos va a dar sus argumentos del por qué no están de acuerdo de que los influencers sean regulados. Bueno, empezamos diciendo que los influencers tienen una gran cantidad de influencia, obviamente, en las grandes masas y cómo pueden agregar comportamientos y demás. Nosotros debemos regular estas cosas, ya que esta influencia nos puede alterar, por ejemplo, la protección a diferentes grupos. Muchas veces estos contenidos que los influencers suben pueden ser dañinos o discriminatorios a ciertos grupos étnicos o personas que tengan problemas, como lo pueden ser ciertas burlas. También necesitamos que tengan una responsabilidad a lo que pueden subir, ya que muchas veces suben contenidos indebidos, los cuales pueden ser como contenido sexual o contenido de diferentes estafas. Es otro argumento, la protección del consumidor a lo que pueden ser. Muchas veces podemos ver a gente con grandes seguidores introduciendo a sus seguidores a estafas piramidales y demás cosas, aprovechando grandes cantidades de números en las redes sociales. También esto puede introducir, por ejemplo, cuando en los videos o publicaciones tienen estas masas, la explotación de datos personales, como puede ser que los dirijan a links en los cuales les prometen ciertas cosas, pero terminan introduciéndolos a robo de datos, como lo de los datos de cuenta bancaria y demás, para robarlos. A continuación, seguiremos con los argumentos del equipo en contra. Bueno, iniciamos con los argumentos en contra. Históricamente, a lo largo de la historia humana, hemos luchado por una sola cosa, y es nuestra libertad de expresar nuestras opiniones. Es cierto que los influencers hoy en día han crecido de manera mucho más exponencial de lo que alguna vez se han imaginado. Actualmente las estadísticas indican que para 2024 los influencers aportarán al menos 300.000 millones de pesos a la industria nacional, tanto en comercio como en distintas capas de la economía como la agroindustria, la alimentación, entre otros. Entonces la pregunta es ¿por qué deben ser regulados por el Estado? Y aquí es donde hay que hacer eso. No ha sido necesario en ningún momento. Ya las plataformas digitales regulan a los propios influencers comentarios como terrorismo, asesinato, explosiones no pueden ser dichas. Entonces, ¿para qué el Estado debe incluirse en eso? No es necesario. Además, diversos casos de influencers que han sido autocensurados por las mismas plataformas digitales en las que tienen la libertad de expresión ya han sido evaluados. ¿Por qué el Estado debe incluirse en esto? No es necesario. Además, se incluye una acción legal y existen leyes nacionales e internacionales que regulan eso. Si el Estado se incluyera en este tipo de decisiones, violarían la libertad de expresión tanto de los influencers como de las personas que los siguen a ellos. Así que, damas y caballeros, analicen esto. ¿Qué pensarían si el Estado no les dejara pensar, controlaran cada una de sus decisiones? E inclusive los mismos líderes de otros países están de acuerdo con esta opinión. Por ejemplo, tenemos el caso de Argentina. Milei
el presidente electo más recientemente está a favor de que los influencers sean regulados por las mismas plataformas y las empresas que los contratan a ellos. Entonces, ¿por qué Colombia no debería seguir ese mismo ejemplo? Pues, el siguiente punto a tomar son los contraargumentos. A partir de este momento, los equipos tendrán de 3 a 5 minutos en los cuales podrán contraargumentar el equipo contrario y podrán dar a expresar su opinión sobre sus propias conclusiones. Comienza el equipo a favor. Bueno, primero la prevención de la publicidad engañosa. ¿Cómo podemos prevenir esto? Pues las medidas serían que las personas, o más bien los influencers, sean regulados para que no promuevan cosas engañosas, pues pirámides, estafas, dado que los influencers son muy vistos como personas confiables y auténticas. Sus seguidores podrían sospechar de ciertas publicaciones que están pagadas por marcas y su contenido puede ser del todo no veraz. Distinción de la realidad. Los influencers promueven productos que nunca han probado o que nunca cumplen con las promesas publicitarias, por ejemplo, cosméticos milagrosos, dispositivos tecnológicos defectuosos o dietas no respaldadas por la ciencia. Esto no afecta la confianza del consumidor, sino que también deriva de la compra de productos ineficientes o incluso peligrosos. Una regulación clara obligaría a los influencers a verificar la calidad y veracidad de los productos que promocionan, o al menos advertir de que no prueban el producto personalmente. Pues, como dice Mina, 300 millones ha traído al mundo los influencers por lo que ellos hacen, pero todo el dinero se queda en ellos y cómo sería capaz de dar veracidad de eso y que no sea regulado cuando ni siquiera se sabe lo que ellos promueven o venden si realmente sea cierto. Y otra cosa, habla de Milei, presidente de Argentina, cuando podemos ver que él, según dice, que está a favor de que ellos no sean menospreciados o atacados, cuando vemos claramente Michelo, un influencer famoso, fue sacado de su propio país y se fue para Venezuela. Bueno, primero que todo, pues voy a preguntar respecto a unos puntos que uno opina. Primero que todo, cuando te refieres a que las redes sociales ya los tienen medianamente controlados para los influencers, destacando palabras como asesinato, terrorismo, pues debemos tener en cuenta que aunque no se digan esas palabras, hay muchos influencers que dan puntos como estos. Entonces, de tenerlos controlados, los tienen controlados más que todo por dichas palabras, pero no el contenido, porque pues los influencers pueden de por sí pueden dar la idea sin necesidad de decir las palabras. Entonces, por ejemplo, hagamos un caso hipotético. Un influencer da recomendaciones de cómo bajar peso y una de las recomendaciones puede ser dejar de comer o comenzar a comer hielo para evitar para comenzar a perder el hambre. ¿Qué hacen? Muchas niñas o muchas adolescentes que buscan perder peso fácilmente comienzan a seguir esos puntos y comienzan a presentar, por ejemplo, anemia, anorexia. Pues obviamente esto no está controlado. Más que todos los influencers son personas a las que uno le toma mucho, a la que uno le toma mucho representación, porque pues son personas famosas y uno obviamente le gusta seguir a las personas famosas, en caso más que todo como niños pequeños. Hay muchísimos influencers que se meten en polémicas y le dicen de forma no directa a sus seguidores que comiencen a pelear con las otras personas dependiendo de qué tipo de polémica, y eso da un muy mal ejemplo. También porque tenemos que tener en cuenta que muchos niños pequeños se encuentran en las redes sociales, siguen a estos influencers y estos comienzan a seguir los ejemplos de los influencers. Por ejemplo, en muchos puede ser
como casos de machismo, pues va a dar un poco de risa, pero también podemos tener en cuenta como esta persona que le llaman de match, que comienzan a dar cosas, que comienzan a dar ideas machistas, y hay muchos niños que comienzan a sacar esas ideas machistas a partir de ese contenido. O sea, primero que todo, la sociedad tiene que ser equitativa, y respecto al machismo y también decir ideas, los niños van a seguir dándolas, porque es lo mismo que un niño hace, es lo mismo que el niño hace. El niño ve algo y comienza a seguir esas ideas que está dando. A continuación, el equipo en contra va a realizar su contraargumento a la problemática que se está evidenciando. Con respecto a los argumentos dichos por el equipo a favor, los usuarios de las redes sociales son consumidores responsables. Tienen la responsabilidad de discernir el contenido que consumen. En lugar de imponer regulaciones hechas por los estados, es más efectivo educar al público para que sea crítico ante la información que recibe. Y también con respecto a los argumentos que como dicen, los de las plataformas, algunas plataformas que dicen entre todas ya tienen políticas de control y moderación donde los mismos seguidores y usuarios pueden denunciar los contenidos inapropiados, dejando que las plataformas dañen la situación en lugar de que intervenga el Estado o el poder político. Bueno, además de esto, contraargumentando la tesis de que pues todo el dinero de los influencers, que todo el dinero que generan los influencers va para ellos, también tenemos que tener en cuenta que ellos también tributan para el Estado, ¿no? Y ellos generan una gran masa de dinero de tributación en impuestos que el Estado se queda y eso va para pues diferentes partes. Además, también tenemos que tener en cuenta que haya un control en el Estado, ¿cierto? Puede ayudar a que haya regímenes totalitarios como el de Corea del Norte. Ellos controlan, como vemos en esos regímenes, controlan pues gran parte de las penas de televisión, y si controlaran a sí mismos los influencers, cerrarían la vía para que las personas se expresaran libremente. Bueno, y en países como Estados Unidos, o sea, lo que se dice es que internacionalmente no se deberían establecer políticas que regulen el Estado, sino que cada país debe tomar la decisión de lo que haga respecto a eso. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una Comisión Federal de Comercio, FTC, que exige a los influencers que si están siendo patrocinados o si reciben incentivos en sus publicaciones, sean informados al Estado. Y bueno, pues por otro lado, los influencers promueven lo que es el marketing digital, porque por lo que hemos visto últimamente han habido crecimientos con emprendimientos y empresas pequeñas, y lo que ayudan es a potenciar el reconocimiento de estas marcas, y es una publicidad que genera ingresos a ellos y beneficia también a los usuarios de las redes sociales porque les permite conocer acerca de nuevos productos y nuevas marcas. Bueno, respecto a la libertad de expresión, se puede decir que limitarla generaría más problemas que soluciones, porque como dice mi compañero, en países donde se genera un régimen tan estricto, lo que hace es que la sociedad se cierre a un modo de pensar determinado y que no le permita tanto a mujeres como a hombres expresarse a sí mismos y especialmente su esencia y su identidad, porque algo que nos han enseñado las redes sociales últimamente es que pues podemos elegir qué tipo de contenido queremos, y por ejemplo el influencer elige qué tipo de contenido le muestra a sus usuarios, y cada persona como usuaria de la red social elige qué influencer sigue y qué tipo de temas está interesado en ver. Si vamos a condenar a las redes sociales solamente por las personas que tienen comentarios machistas, sexualizan o ese tipo de cosas, estamos sesgados, porque también existe la parte de las redes sociales que nos promueven a la buena alimentación, al ejercicio, al cuidado físico, pero también es responsabilidad del usuario que se seleccione a qué persona le está pues permitiendo que le diga esas ideas y eso, porque digamos hay personas que pueden dar información falsa, pero hay otras personas que utilizan artículos científicos y diversos estudios para argumentar todo lo que suben.
Ok, equipo a favor, ¿qué piensa acerca de este argumento que acaba de plantear? Bueno, lo que dicen de que el Estado terminaría manipulando la forma de pensar para que fuera solamente una. Esto ya lo terminan haciendo los influencers a medida de sus publicaciones y la forma en la que ellos dan tendencias o trends como lo que dicen. Ya lo están haciendo de una forma dando a pensar lo que ellos quieren. Obviamente no son todos los influencers que hacen estas cosas, lo de los que hacen artículos científicos y publican las cosas para bien, obviamente, pero eso el Estado no lo terminaría regulando de forma negativa, sino que estaría propiciando a que se mostraran más estos tipos de artículos y formas de enseñar a la gente a través de las redes sociales. Lo que estamos diciendo es que regulen los contenidos que pueden llevar a daños a los consumidores, como lo pueden ser las estafas, como lo pueden ser los contenidos que generan ideas dañinas o de discriminación hacia diferentes grupos y demás. A continuación viene la intervención del público y jueces. El público y jueces podrán realizar preguntas a los dos equipos de forma que esto los deben convencer a ustedes. Los deben convencer a ustedes del punto al cual quieren llegar. Las personas serán seleccionadas mediante, pueden alzar la mano y yo les daré el permiso de que hablen o realicen la pregunta. Para esto, quien desea comenzar deberán especificar de forma correcta la pregunta y hacia qué equipo va dirigida. Y hacia qué bando está dirigida. Yo pienso que lo que hay que entrar entre los dos puestos frente al tema es una situación ontológica. La pregunta sería, ¿qué papel juega la ontología detrás del influencer y detrás del que está siendo influenciado? Y a qué nos lleva a nosotros como estudiantes ya egresados de la colegio, como estudiantes que también se gradúan de noveno, que es un paso? ¿A qué nos lleva realmente eso? Desde el punto de vista teológico, podría producir eso. ¿Qué por favor tiene la palabra? ¿Qué por favor tiene la palabra? Bueno, por parte de la sociología, pues se debería regular, primero que todo porque los menores de edad son los que consumen gran parte de este contenido y no se sabe lo que se promueve. Usted no sabe si es verdad o no, pero es lo que están diciendo los influencers. ¿Y por qué eso? Porque sería como una disciplina. Ellos, pues ya decían, ellos ya tienen medidas, pero no las medidas necesarias. Aún se ven viendo personas en stream haciendo cosas que no deberían, como lo vemos en el caso de influencers de grandes masas, porque si no se regularía, se podría incitar al odio y pues se podrían hacer como marchas, cosas hacia, no sé, la política o cosas que no les gustan, de no manera pacífica, sino ya con violencia. Entendiendo que la antropología es la rama filosófica del ser, comprendamos que cada ser humano es libre de pensar, de analizar esto es lo que nos hace ligeramente diferentes a los demás. Nosotros pensamos y decimos, aquí también nuestro voto de confianza. Así que, si eso es cierto, ¿de quién es la culpa? Del adulto que deja un celular en manos de su hijo sin haber analizado correctamente los contratos de confidencialidad. Cada persona es libre de pensar, de saber a quién le da su confianza. Uno puede pasar, hasta incluso puede reportar el contenido de un influencer que está haciendo cosas indebidas.
no es necesidad del Estado regular, sino desde el núcleo mismo de la sociedad humana, como la conocemos, de la familia, el de concentrarse en eso. Si un padre deja sin supervisión a su hijo, ¿es culpa de influencer? No. Es culpa misma de ese padre de familia, de ese adulto responsable, que deja mal ese contenido. Entonces, si cada ser humano es capaz de pensar por qué el Estado debería involucrarse en decisiones que únicamente corresponden a esta parte, no tiene sentido. Además, pensemos en esa cosa. Si el Estado pretende regular a los influencers, ¿por qué no lo hace con otros medios de comunicación? Los noticieros nacionales, por ejemplo, no tienen ningún tipo de regulación. Alteran las noticias, las modifican a su favor y a conveniencia de ciertos grupos. Dejémoslo en esa parte. Entonces, si un influencer llegara a ser regulado por el Estado, se alteraría la libertad de expresión y de pensamiento que cada individuo está contemplado en los derechos humanos. Además, vayamos por la parte económica. Es cierto que algunas empresas controlan influencers. Entonces, esas mismas empresas incluyen una cláusula de confidencialidad y el manejo de la información. Esos mismos influencers tienen que dar de una manera explícita e implícita para indicar que sus contenidos que publican son publicidad. Si un ser humano, si un niño, un adulto no es capaz de pensar en eso y de analizarlo, ¿qué sentido tiene toda la educación que se le da al razonamiento y al pensamiento crítico? Profesor Wilson, ¿va a realizar otra pregunta o intervención? ¿Para qué grupo está dirigido, profesor? No, es una intervención frente a la temática, porque sí quisiera que le demos la importancia que esto merece, porque veo otras influencias como el celular que nos distraen y yo veo que estamos en el juego. Mire, ser o no ser es la cuestión. Nosotros como seres humanos cada día estamos siendo, no dejamos de ser. Cuando llegan esos personajes que han creado la sociedad, nos van a interferir de manera positiva o negativa, a favor o en contra. Entonces, ontológicamente uno empieza a decir, ¿por qué yo tengo que ser lo que me diga el medio de comunicación o lo que me diga mi influencer? En el fondo sí es verdad, o sea, yo estoy como quiero estar porque yo he optado ser así. O yo quiero mejorar mi estilo de vida, mi manera de ser y de pensar, porque yo quiero estar allá o llegar allá. Entonces, a veces lo que hacen los medios de comunicación, por ejemplo, esa más media que es la que domina, que es la que lleva a la persona hacia qué lugar de visitar, qué modos hay que vestir, qué estilo de ropa vestir y todo eso. Entonces nos va metiendo en un sistema y nos encaja, donde a veces nosotros pensamos que ser una persona de acuerdo al medio de comunicación es lo mejor. Y en el fondo lo que está es yo como ser humano. En cuanto hoy quiero una cosa, mañana quiero otra cosa, y hay algo que me llama la atención y es lo que decía el equipo de allá, y ustedes también en el sentido de acuerdo a la medio de comunicación que yo manejo y a las influencias, miren, no puedo hasta poner en crisis mi propia identidad, porque ya a nivel nacional hay propuestas para que las personas a esta puedan cambiarse en las de género y tantas cosas más. Y entonces, ¿por qué a veces nosotros como familia y a veces nosotros como seres humanos nos dejamos llevar por tantas influencias, donde después nos damos cuenta que hoy esa era la tendencia, opté por esa decisión y aquí a 10, 20 años entiende totalmente cruzada? Por eso es que vienen las crisis existenciales, por eso vienen las depresiones, la pérdida de identidad, por eso la vida no tiene sentido, porque a veces de acuerdo a la importancia que yo le doy a la influencia, puede hacer que mi vida sea fortalecida o puede hacer que mi vida sea debilitada. Entonces, realmente sí quisiera que cada uno le abra el nivel de conciencia frente a esas influencias que está teniendo hoy en día en su vida y cómo realmente fortalecerlas desde la línea que quieran, sea de allá o sea de acá, pero en el fondo sí es ser o no ser la cuestión, yo qué es lo que quiero de mí. Porque yo soy como quiero estar, pero hacia dónde quiero. A continuación se realizará una conclusión corta de máximo 2 minutos por equipo.
comenzará con la conclusión del equipo en contra. En general, teniendo en cuenta las anteriores intervenciones del público y de nuestros oponentes, hemos llegado a la conclusión de que cada individuo tiene la capacidad de pensar, de ser o no ser, y está en ese mismo individuo decidir a quién le da su importancia, su confianza y su capacidad de pensar. El Estado pretende incluirse en cada una de las decisiones y ir en contra de la libertad de expresión de cada ser humano. Entonces, el Estado no debería incluirse, es cierto, ya existen leyes y deberían darse ciertas regulaciones a las empresas, más no una intervención directa que diga, deben de hacer tal cosa, deben mostrar tal cosa, porque eso alteraría la capacidad que tenemos nosotros para pensar, para analizar cada individuo y decir, yo quiero esto, él quiere esto, yo tengo la capacidad de decir, esto es lo que yo quiero, no lo que otros medios me dicen, cómo debo ser, cómo debo pensar. Y si el Estado se involucra en esas decisiones, ¿qué sentido tiene llegar hasta donde estamos? Todas las luchas que hemos tenido, todos los debates sobre democracia, sobre pensamiento, sobre las redes sociales. Muchas gracias. A continuación viene la conclusión final del grupo a favor. Nosotros concluimos que aunque las personas tengan la capacidad de poder discernir lo que toman ellos de los influencers, también se necesita ayuda del Estado, tiene que ir de la mano, ya que no simplemente se le puede dejar así como así. No todas las personas tienen esa capacidad para poder discernir. Muchas veces hay gente que tiene discapacidades para poder discernir estas cosas y son altamente influenciables en cuanto a las personas que tienen este contenido dañino o que busca una reacción negativa. También hay que decir que muchas de las personas que se encuentran en las redes sociales llegan a ser niños, incluso de edades antes de la adolescencia, como pueden ser 10 años, incluso menor. Y el contenido que se le puede hacer es altamente influenciable para ellos. Muchos no tienen la capacidad de poder discernir eso. Con estas conclusiones finaliza nuestro debate. El equipo ganador o perdedor será anunciado en nuestro foro de acuerdo a las hojas que fueron entregadas en las dos grupos de sillas, en los cuales son 5 tablas acá y 5 acá. Por favor, no olviden diligenciarlas y entregarlas antes de salir.